Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes, puntualmente a las 9 de la noche, nos reúne a la mesa familiar para hablar de los temas que nos ayudan, que ustedes quieren conocer, que son de interés para toda la familia y que nunca están de más, ¿no es cierto? Y como yo siempre digo, de un poquito que extraigamos de cada programa que hacemos, nos vamos a ir beneficiando todos, ¿no? Hoy vamos a retomar algún tema que, bueno, todos los años lo hacemos y siempre hay una visión distinta, siempre hay cosas nuevas para aprender, para comentar, pero sobre todo acciones que se deben hacer para prevenir, acciones que se pueden hacer para evitar tener males mayores, ¿no? Sobre todo en algo que uno a veces considera un esparcimiento, un momento de actividad, de relajación y bueno, después resulta que terminamos teniendo un dolor de cabeza, ¿no? O algo más que un dolor de cabeza. Para ello hemos convocado hoy a un amigo, a un prestigioso profesional de nuestro medio. Tengo el honor de que trabaje con nosotros en el Sanatorio Boratti, también trabaja en el hospital, en el hospital público, el Hospital Ramón Madariaga, o Hospital Escuela, Hospital Escuela. Bueno, él es ortopedista, es traumatólogo y tiene un vasto currículum que yo voy a tratar de resumirlo en 2 o 3 cosas. Él le gusta mucho el deporte, trabajó mucho con gente que hace deportes, o sea que aparte de ocuparse de su actividad profesional diariamente, también tiene vastos antecedentes en lo que es lo deportivo. Él ha sido integrante del cuerpo médico de seleccionados de la AFA, de la Asociación del Fútbol Argentino, del San Isidro Club, del Club Colegiales, ¿no? Importante club de esos bravos de Buenos Aires. También un paso por Guaraní Antonio Franco, acá en la ciudad de Posadas. Así que tenemos mucho para hablar porque vamos a tratar de tocar temas, primero conocer un poco lo que es sobre todo la patología que pueden sufrir cualquier persona y la patología o los cuidados que debe tener un deportista, ¿no es cierto? Así que quiero presentarles y darle la bienvenida al doctor Ramiro Larguía. Gracias, Manolo. Al contrario, Ramiro, un placer tenerte acá con nosotros. Gracias. Así que, bueno, ese es un poco el tema. Seguramente nos van a preguntar algunas cosas. La idea es que hagamos en primer término, vos sabés que esto es muy espontáneo, la gente colabora, pregunta, quiere saber cosas, nos van a plantear sus problemas. La idea es un poco hablar primero sobre todo lo que es la patología y después obviamente la forma que lo haremos al final, que se puede padecer sobre todo en los miembros inferiores, en los tobillos, en los pies, en las rodillas, en la cadera, qué cuidado uno debe tener, qué es lo que ves a diario en el consultorio, porque me decís que venís de ver una infinidad de pacientes en el sanatorio, de ahí tuviste que ir al hospital, estuviste de guardia sábado, domingo y lunes. O sea que bueno, primero te agradezco la deferencia de molestarte un martes a la noche, cansado después de todo esto, pero bueno, vos sabés que este programa fue pensado hace 8 años ya para la gente que, digamos, por ahí no tenía un suficiente acceso a la información, es más, no tenía acceso a la salud pública ni privada. Entonces esto un poco representaba para ellos consejos, recomendaciones, sugerencias, a dónde ir, qué hacer, qué no hacer. Y bueno, de a poco fuimos creciendo y transformándonos en un programa que, bueno, lo ve gente de todos los niveles. Así que nos va a venir bien a todos, ¿no es cierto? Y se ve un área importante de influencia de la zona. Así que, bueno, Ramiro, sí, la idea es que hables vos. La idea cuando organizamos esta charla fue pensando en lo que está ahora de moda, la costanera, ¿sí? Por ahí
la gente aumentó mucho la cantidad de corredores, ¿sí? Ya sean, como hablábamos, profesionales o habituales, o en el momento que puedan. Y eso, a pesar de ser por ahí algún intento de mejorar su salud o su condición, también genera lesiones, ¿sí? Por la zona, por el impacto del piso duro de la costanera y por prolongar ese trabajo, esa actividad durante todos los días, posiblemente de la semana. Esa sobrecarga, ese impacto por ahí va generando lesiones que la idea de hoy era explicar por lo menos 3 o 4 que son las más comunes y las más frecuentes. Bien. Por eso uno ve a veces a la gente corriendo por el césped, ¿no es cierto? Por el canterito en el medio. Por ahí el que está más informado, capacitado, y también hay grupos ya de running acá en Posada con profesores o con instructores que, bueno, ya posiblemente padecieron estas lesiones de las que vamos a hablar, sí, o ya informados o indicados por el entrenador. Uno ve, como vos decís, en la costanera, si prestan atención, que van por ahí agarrando sectores que hay pasto, sectores que hay algo más blando que el cemento o las baldosas ahí de la costanera. Bien. Desde tu ámbito, tanto en el ámbito público como privado, más allá de los accidentes, que bueno, es una cosa obviamente, un antebrazo quebrado, una muñeca, ¿cuáles son las patologías o las enfermedades que surgen a raíz de esto? Sí, hay algunas tan frecuentes que ya se llaman enfermedades del corredor, por ejemplo. Del corredor. ¿Sí? Que son generadas casi siempre en tendones, ligamentos y algunas ya más avanzadas, más intensas en la parte ósea. ¿Sí? En tendones y ligamentos, lo más frecuente es el tendón de Aquiles, ¿sí? El dolor ahí en la zona cerca del talón, y la fascitis plantar, que es un tendón que está abajo del pie, que ahora después con imágenes vamos a mostrar. Acá tenemos imágenes. Bueno, ahí tenemos ahí arriba el tendón de Aquiles, ¿sí? Que es la terminación de los gemelos y el sóleo, que es un músculo de la pantorrilla, que se van a insertar en el calcáneo. ¿Sí? Sí. Y en continuación de eso está la fascia plantar, ¿sí? Que es el tendón de abajo del pie. ¿Sí? Sí. Obviamente la zona de carga y de apoyo es esa, y el impacto o el microtrauma le llamamos nosotros, ¿sí? El microtrauma va generando lesiones que en los tendones específicamente empiezan con una inflamación, que es lo que llamamos tendinitis, ¿sí? Itis significa inflamación, entonces tendinitis es la inflamación de ese tendón. Eso al principio en el corredor que inicia, ¿sí? Se va a presentar como un dolor luego de finalizada su actividad. ¿Sí? Sí. Con el correr del tiempo, y si él continúa con esa carga de actividad física, le va a doler al paciente al principio y a las horas después de terminar la actividad. El paciente te refiere que le dolía un poquito al empezar, cuando entró en calor le pasó el dolor y al finalizar a las 2 o 3 horas le empieza a molestar nuevamente. Ahí ya estamos pasando de una tendinitis a una tendinosis, ¿eh? Que es una inflamación crónica del tendón. Hasta llegar a un momento que él, generalmente el momento de la consulta, cuando ya no puede hacer la actividad, ¿sí? Cuando ya no puede correr o le molesta mucho, ahí consultan, y bueno, por ahí para nosotros eso ya es un poquito tarde. Porque de ahí a curar o a remitir eso, le va a llevar al paciente 2 o 3 meses. ¿Sí? 2 o 3 meses. Entonces por ahí antes, si consultaba antes, que es la idea hoy de informar y de tratar de mejorar eso, por ahí con un poquito menos de tiempo se curaba. Ese tendón de Aquiles, ¿no es cierto?, que tanto se puede llegar a soltar, a romper, digamos. La tendinosis o la inflamación crónica, lo que le genera al tendón es que cambia su estructura, ¿sí? O sea, de la elasticidad que tenía por las lesiones o el microtrauma que va teniendo, pierde esa elasticidad, y en el momento crónico,
con algo violento, algún esfuerzo, alguna actividad, un salto, un tropiezo, una caída, ese tendón que ya perdió su estructura, su elasticidad, se puede cortar. Y bueno, con esas reparaciones quirúrgicas, sí o sí. ¿Se puede recuperar? Sí, después de la cirugía, y si se opera bien, se recupera. Bueno, y la fascia plantar, la fascitis plantar, sí, la inflamación de ese tendón del talón también se inicia bastante parecido al tendón de Aquiles. Por ahí molesta al finalizar la actividad al principio, después cuando genera esa sobrecarga de los varios días de estar corriendo, molesta al iniciar y al finalizar, hasta que llega un momento que no le deja hacer actividad. Bien. Eso, la fascitis plantar. Ahora vamos a ver después unas imágenes. Está por ahí más, la causa por ahí es más la pisada, ¿sí? Que hay diferentes formas. La manera de pisar. Diferentes formas de pisar. Ajá. Bueno, ahí en esa imagen buscamos para mostrar cómo el tendón se va deteriorando, ¿sí? De la estructura, esa lineal que tiene la fibra, genera lesiones, y esas lesiones se pueden fibrosar, o sea, genera un tejido que tiene menos elasticidad, o se pueden hasta calcificar. Hay pacientes que se hacen ecografía y dentro del tendón, o sea, intrasustancia, a veces tienen calcificaciones. A ver si podemos ver la otra imagen. Sí, cómo no. Esta pasamos, después hablamos de eso. Bueno, esta la vimos. Seguimos. Eso, esa es la forma de... bueno, esta para graficar. Distintas de pisar, ¿no? Sí, hay maneras distintas y es difícil, son palabras difíciles, pero por eso queríamos graficar ahí para que la gente entienda, ¿sí? Sí. El pronador, el paciente que es pronador, por ahí también se llama valgo, o son los que tienen por ahí pie plano y pisan hacia adentro. Ajá. El supinador es el que pisa para afuera, y el neutro, bueno, el que tiene la correcta pisada. Por ahí también algunas personas que están más adecuadas al deporte vieron en las casas de deportes, ahora está de moda que las zapatillas sean pronadoras o supinadoras. Ah, ya vienen. Ya vienen para el running, y por ahí la persona va y no entiende para qué. Esto, Ramiro, está relacionado, tiene algo que ver con la forma del pie, con el pie plano, con los pies planos, con el pie plano, valgo, que es cuando se pisa para adentro, es pronador. Sí. ¿Sí? Y eso es una de las causas de la fascitis plantar. Y el supinador es la otra causa, porque genera toda una carga en la zona externa del pie que prolongado. Todo esto es por el running, que se prolonga en el tiempo. Por ahí 1 hora, media hora, 1 hora por día durante 5 días a la semana. Y ese microtrauma repetitivo al que genera la lesión. Bien, ¿tiene algo que ver en esto, concretamente en esto que estamos hablando? ¿Es independiente de la edad? ¿Esto lo puede padecer un adolescente, una persona...? Todos, sí, todos. En cualquier edad, no es necesariamente un desgaste físico por la edad. Para nada, y bueno, tiene influencia todo, como decir, puede ser la edad a veces, o porque por ahí un joven que es un poquito gordito, excedido de peso. A veces un flaco que le falta por ahí masa muscular, ¿sí? Todo tipo de desajuste en el organismo generan este tipo de lesiones. Bien. O sea que tenemos, o sea que no solo hay que buscar, ahora también ya tenemos la posibilidad de tener las zapatillas adecuadas de acuerdo a cómo uno pisa. Sí. Y bueno, esto también era para mostrar que se puede, haciendo el estudio de la marcha y de la pisada, hacer plantillas también, que están muy de moda ahora, plantillas deportivas. Ya antes, hace muchos años, la plantilla era indicada y ya estaba hecha. Ese es un problema, a nosotros por lo menos nos generaba problema o disgusto, y ahora la plantilla se hace para cada
para cada paciente. ¿Sí? Se hace un estudio dinámico de la marcha y una computadora con la carga de información que se le dio te genera una plantilla exactamente para vos. Perfecto. Bien, o sea que estamos, digamos, esto es lo que... Ahora, dentro de, si uno quiere tomar esto como una actividad recreativa, decir, bueno, quiero no hacer un deporte de alta competencia, sino, bueno, tomarlo como una cosa, como una distracción, como una, con cierta periodicidad y para mejorar un poco la calidad de vida sin llegar a decir, bueno, yo voy a competir. ¿Qué sería lo recomendable? Y bueno, toda actividad involucra la actividad en sí y otras cositas que hay que hacer por ahí para compensar eso. Por ahí el descanso también es importante, ¿sí? La hidratación, la alimentación, por ahí generar mayor masa muscular, fortalecer algunos músculos que se involucran en la corrida o en el running. Todo eso es importante por ahí, por eso la idea de informar que se trate de llegar a generar una información para que el paciente pueda, no el paciente, que no sea paciente, que sea un deportista y que no le pase nada. Ahora, Ramiro, si yo, por ejemplo, si soy una persona que tiene la facultad, 20, 22, 24 años, nunca hice ningún tipo de deporte y bueno, quiero empezar a caminar, a correr un poco. ¿Hay algo que deba hacer antes de comenzar cualquier actividad o es ir a comprarse la zapatilla y largarse? No, por ahí siempre nosotros en el consultorio por ahí tendemos a informar, por ahí si el paciente antes de empezar una actividad viene, es mucho mejor. Se le puede hacer un laboratorio, un análisis de sangre, a ver cómo está, se evalúa las articulaciones, a ver si está en condiciones de hacer la actividad que nos pidan. Por ahí ahora eso mejoró mucho en los deportes de conjunto, en rugby, fútbol, porque mandan a los chicos a que los evaluemos. Hay como una ficha de control antes de que empiece la actividad, eso está bueno. Sí. Si uno lo ve, por ejemplo, en las plantillas que mandan en las escuelas o en los colegios, piden el tipo de pisada, ¿no? Si es pronador, si es supinador, y a veces los médicos a veces no le damos mucha importancia a si el tiene pie plano, no tiene pie plano, y eso realmente tiene su porqué, ¿no es cierto? Tiene su porqué y genera molestia en los chicos. Hay chicos que por ahí se aíslan porque saben que por ahí si corren o juegan al fútbol ahí con sus amigos, después les molesta y bueno, eso por ahí es difícil pesquisar en los colegios y sería bueno que por ahí el padre investigue o los padres investiguen para que al niño no le pase eso. Bien. ¿Cuál sería la edad, digamos, en que un chico o un adolescente puede empezar a hacer esto regularmente, digamos, ¿no? Porque saliendo un poco de la rutina, pues, no sé, yo por lo menos desconozco cómo es ahora, pero en lo que era, estamos hablando muchos años atrás, pero lo que era la materia actividad física o ejercicio físico en el colegio era bastante... Y bueno, ahora está el tema ese que te digo de los deportes de conjunto. Sí. Por ahí el hockey está muy de moda para las chicas, el fútbol, el rugby para los varones. Sí. Y en los chicos que están en etapa de crecimiento, muy buena tu pregunta, tienen por ahí esa sobrecarga de que tienen educación física en la escuela y van y hacen la otra actividad en el club o donde sea. Y eso le genera un cansancio y una afectación a las articulaciones, principalmente a los tendones, porque están en una etapa de crecimiento. Los huesos en los niños no son iguales a los de los adultos porque tienen una placa de crecimiento que justamente está muy cerca de la zona de inserción de tendones. Ajá. Entonces esa sobrecarga le va a generar muchas molestias, inclusive claudicantes, o sea que no puede hacer más nada. La más frecuente es la de la rodilla, del tendón rotuliano, ¿sí? Que hasta tiene un nombre propio que sabrás que se llama Hutlater, ¿sí? O osteocondritis. Sí, osteocondritis. Muchos de los chicos que por ahí hacen alguna actividad agregada a la del colegio tienen ese problema y es una consulta frecuente. Sí.
Aquí se nota perfectamente bien, ¿eh? Lo que vos Así decías. es, la forma como se pisa y bueno, eso, por supuesto, prolongado en el tiempo, en el piso duro y el impacto es lo que generan las lesiones. Bien. Bueno, y nos quedó la de la rodilla. Ah, sí, tenemos que ver si encontramos la de la rodilla, que había una que tenía también algunas cositas para explicar. Estas. Otra frecuente es la de la cintilla iliotibial, que es como un tendón que viene de la cadera, pasa por la rodilla y se inserta en la tibia. Eso, con la flexión y extensión de la rodilla, genera un roce en esa zona, ¿sí? Una carga externa, un roce y una inflamación. También es una causa muy frecuente de consulta. El paciente, cuando empieza a correr, por allá a la semana no pasa nada y al mes empieza a tener este dolor, este síntoma, que el paciente te cuenta que empieza a correr y a los 15 minutos le empieza el dolor, ¿sí? Y es un dolor que se genera solo en la carrera. No puede jugar al fútbol o va a jugar al básquet, no le duele, y cuando está haciendo el running le molesta. Generalmente eso también tiene una mayor frecuencia de acuerdo a la anatomía que tenga en la rodilla del paciente. Así que hay gente que es la gente chueca, que se le dice, que es el varo, genu varo, sí. Y los que tienen pata de catre, que es el valgo. Los que son chuecos, como eso está del lado externo, como esa es una zona mayor de carga, tienen mayor predisposición a tener este tipo de patología. Bien. Bueno, esas serían las tres más frecuentes de la parte tendinosa. ¿Sí? Esto es lo que uno habitualmente ve y lo que en estos casos, ¿no es cierto? Los tratamientos, así si bien vamos a adelantarnos un poquito, pero los tratamientos son médicos, kinesiológicos, multidisciplinares, sí, médicos. Y algunos llegan a ser quirúrgicos. Algunos llegan a ser quirúrgicos. Generalmente hay que ver primero del diagnóstico, sí, que ahora también estamos bastante avanzados acá, por lo menos en Posadas, con las ecografías musculoesqueléticas, ¿sí? Que hay gente que ya se está capacitando para eso, y bueno, las resonancias y las tomografías. Lo ideal para partes blandas es ecografía y resonancia. Con esos dos métodos de estudio y de diagnóstico se pueden diagnosticar todas estas patologías. Y bueno, después el tratamiento, como me decías, generalmente es kinesiológico, sí, algunos antiinflamatorios y bueno, crioterapia también, el frío, el hielo, y bueno, obviamente suspender la actividad. Eso es fundamental, ¿no es cierto? Eso quizás sea lo que más cuesta. Sí. Bueno, estamos con el doctor Ramiro Larguía, él es ortopedista, traumatólogo. Nos ha dado un panorama bastante claro de los principales problemas que pueden tener tanto los deportistas como la gente, como uno, ¿no? Que a nivel de los pies, de tobillos, rodillas. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño corte y en el segundo bloque vamos a dedicar, como siempre, unos minutos a hablar sobre las recomendaciones, sobre la prevención, cómo evitar todas estas lesiones. Y vamos a dejar unos minutitos porque hay muchas preguntas relacionadas con el tema. Hay de Oberá, del Dorado, de Posadas, de distintos barrios de la ciudad, que bueno, ahí están preguntando desde que se le hincha la rodilla, me dijeron que tengo líquido, acá estoy viendo más o menos, así que vamos a ver qué podemos discernir de todo esto. No se vayan, ya volvemos. Estos son los consejos de Manolo, hoy con temas de ortopedia y traumatología, con el doctor Ramiro Larguía. Y vamos a sacarle también provecho a algo que a él, aunque en este momento no lo esté haciendo activamente, tiene una vastísima experiencia, que es en el tema de los deportistas, ¿no es cierto? Acá en Misiones en este momento hay como un resurgimiento, ¿no es cierto? Sobre todo muchos adolescentes y chicos que están haciendo deportes y bueno, los cuidados que deben tener seguramente ellos lo vamos a hablar, así que no se vayan, ya volvemos en un par de minutos. Al momento de dar el pecho, la mamá debe estar relajada y en posición cómoda. Ya volvemos.